en uno de sus trabajos. Que tiene, no sé si ibas a hablar de eso, el tema del cambio del régimen de liquidación, de exportaciones. No. Entonces, se los cuento yo. Argentina tenía un régimen hasta el año 2015 por el cual los exportadores tenían un plazo mínimo que se contaba en días, podían ser 7 días, 15 días, hasta 30 días en algún momento, para liquidar sus exportaciones. Hoy vendían, declaraban que habían vendido tanto, bueno, a los 30 días ya tenían que aparecer los dólares, tenían que depositar los dólares, entre otras cosas, con esos dólares se pagaban los créditos de prefinanciación de exportaciones. Este crédito, por ejemplo, del Banco Nacional Vicentín, si este régimen hubiera existido, era un pago automático con el ingreso de los dólares, pues sabía en el momento que exportaba en qué fecha era el tope en el cual debían entrar los dólares. Este régimen durante el gobierno de Macri se cambió. Primero, en 2016, Macri llevó ese plazo, que era de 30 días, primero lo llevó a un año. Es decir, tenía un año completo el exportador para liquidar lo que había vendido. Después, durante el mismo año 2016, lo llevó a 5 años. O 2017, el 2017 lo llevó a 5 años. En 2018 hubo 2 cambios. Uno que lo llevó a 10 años, es decir, él exportaba hoy, por ejemplo, 29 de junio de 2020, un producto, hacía una venta, una exportación, tenía plazo hasta el 29 de junio de 2030 para traer los dólares y liquidarlos. Mientras tanto, se manejaba según el criterio que tenía. Después se ve que le pareció demasiado poco el tiempo porque eliminaron directamente el plazo. Dijeron, no tiene más obligación, no tiene un requisito en fecha, un vencimiento el tema de la liquidación. Con lo cual quedó directamente desmantelado el tema de las obligaciones. Recién sobre el final del gobierno de Macri, cuando se le empezó a caer a pedazos y empezaron a poner inclusive controles cambiarios, el famoso cepo que tanto habían criticado y demás porque se estaba quedando sin reservas, ahí volvieron a poner un límite, un plazo al tema de las exportaciones. Pero durante todo el gobierno fueron corriendo el plazo y finalmente durante el último año lo habían eliminado. ¿Qué pasó en todo ese tiempo con las liquidaciones? Ahí hay un trabajo también de Fernando Basso donde demuestra cómo fue la evolución entre exportaciones y ingreso de divisas en todos estos años. Arrancamos de 2015, donde exportaciones era lo mismo que ingreso de divisas. Las cifras del INDEC de exportaciones coincidían con las cifras que tenía el Banco Central de ingreso de divisas. Ya cuando se empezó a flexibilizar eso, las exportaciones no ingresaban todas, entonces el ingreso quedaba de divisas por año, quedaba 2.000, 3.000 millones de dólares por abajo. Pero después cuando se flexibilizaron todavía más, llegaron a cifras de 8.000 millones de dólares de diferencia en el año 2017 y 11.000 millones de dólares de diferencia en el año 2018. Es decir, él demuestra en este trabajo que hubo durante los 4 años de Macri 19.100 millones de dólares de exportaciones, de los cuales los dólares no entraron al país. Y estamos también haciendo la aclaración que lo estamos hablando sobre las exportaciones declaradas, sin considerar todo lo que deben haber trampeado sobre esas exportaciones, que es el adicional, que obviamente tampoco entró al país. Y esto se llama fuga de divisas. Esto se llama, por un lado, si hay trampa en los números, esto es contrabando, evasión. Lo otro es una fuga permitida porque es una fuga legal, porque el propio gobierno le fue dando las normas al gobierno de Macri para que esto se pudiera hacer. Pero son esos 19.000 millones de dólares, que son los dólares que después le faltan al país cuando tiene que importar y necesita ponerlo, cuando tiene una deuda y tiene que pagarla, cuando alguien sale de turismo al extranjero y después hay que pagar esa tarjeta cuando viene en la cuenta del exterior, y que si no hay plata, lo que se hace para resolver eso es una gran devaluación para tratar de restringir todavía más los gastos en dólares y que los dólares aparezcan de algún lado, o un gran endeudamiento. De una forma o de otra, con una gran devaluación o con un gran endeudamiento, eso significa un ajuste tremendo sobre la economía argentina. Eso significa el hambre y el sacrificio de los pueblos. Esto es lo que significan estas medidas, pero ahí estamos encontrando uno de los ejes. De acá nace uno de los problemas. Yo siempre insisto que a mí me parece que este problema de la fuga de divisas y el desmanejo del comercio exterior
es un problema de la economía argentina tan grande que yo si lo comparo con el tema de la inflación, con el tema de la pobreza, con el tema de la desocupación, yo les aseguro que este problema es mucho más grande que esos tres puntos, porque es el origen de esos otros problemas. Porque eso nos lleva directamente a políticas que generan esos otros problemas. Porque cuando hacemos un ajuste, seguramente ese ajuste va a provocar desocupación. Cuando hacemos una mega devaluación, eso va a provocar inflación. Y si tenemos inflación o desocupación, también tenemos pobreza de la mano de eso. Entonces, este problema hasta ahora gravemente desatendido, porque pocas veces se entendió que esto era parte de la gran política económica y era una de las resoluciones que si el gobierno no echa mano, se condena a sufrir las consecuencias. Esto no es una cuestión de políticas mejores o peores. O se hace o se sufren las consecuencias. Por eso es que el tema Vicentín es tan importante en ese plano, ¿no, Pedro? Es decir, es un ejemplo de todo esto. Es una demostración, una fotografía clarita de lo que nos viene pasando hace años y no solo en la empresa Vicentín o los puertos de Vicentín. En nosotros también, y es algo de lo que me parece que no podemos perder la oportunidad de analizarlo e ir a fondo sobre esta cuestión. Por lo menos lo que estamos tratando, de ir a fondo en el debate. Después trataremos de que esto también vaya a fondo en las políticas que se hacen con respecto a estos temas. Pedro, seguí vos. Mirá, completando lo que vos decís, es estrictamente cierto. Dos cosas tienen que ver con eso, y que lo que yo quería terminar antes. Uno, ¿por qué se ataca estos números que vos das de fuga de divisas, los que da vaso de la cantidad de barcos que se van sin pagar y de todo lo demás? Se explica por qué la derecha pone tanto hincapié en atacar el concepto de empresa testigo, en deslegitimarlo. Muy bueno eso. Entonces, los tipos lo único que quieren es deslegitimar el concepto de empresa testigo y nos acusan de que nosotros no sabemos nada. O sea, Barqui nos dice que no tenemos expertise, otro periodista dice, ¿qué saben los progres de soja? No conocen el mercado de la soja, como si él lo conociera, ¿no? Claro, ¿viste? O como si Manzano, que estaba interesado, conociera una planta de soja de una de mandarina, no la diferencia, ¿viste? Pero bueno, eso era así. Porque nosotros le hemos dado ese changüí. Entonces, atacan constantemente la empresa testigo. ¿Por qué? Porque una empresa testigo, imagínate vos tenés una empresa testigo planteada ahí. ¿En dónde la tenés planteada? Completando lo que vos decías de todos los puertos. Acá saqué un artículo que escribimos Segmentación y Puerto, que publicamos en página 12 también. Santa Fe tiene 52 puertos privados, 52 como Vicentín, más grande o más chico, pero 52 privados en una franja de 100 kilómetros. Que va desde un poco antes de acá de, ¿cómo es que se llama? Me sale Punta Quebracho, por ahí un poco más adelante, hasta Villa Constitución. 100 puertos privados, 52 puertos privados, que facturan entre 22.000 y 28.000 millones de dólares al año. Son los que te fijan el tipo de cambio, son los que te hacen todas las tropelías de la restricción externa, son los que no pagan un peso de impuestos y que esa facturación, si tenemos una empresa testigo, no es de 28.000, es de 38.000, seguro. Seguro que hay. Pero además, tienen una cosa increíble. Vos sabés que esos puertos, el puerto, la tierra que está acá, es de la provincia de Santa Fe. La vía navegable es del Estado. Eso vos ponés un kiosco, un maxi kiosco, acá Máximo Pal, que tengo acá enfrente, el kiosco de la Lala, paga, no sé, espero que pague, 2.27 de ingreso bruto. Cualquier kiosco paga 2.27 de ingreso bruto en la provincia de Santa Fe. Cualquiera. Vos ponés un parripollo en Rosario, 2.27. Ponés, no sé, una venta de choripanes y la ponés en blanco, 2.27. Los puertos pagan 0.50. Mira. Por un puerto, ¿no? O sea, que encima lo degradamos impositivamente. O sea, le damos una ventaja por encima de los ciudadanos. O sea, que tendrían que pagar ellos 5 y nosotros 1. Es al revés. El sistema tributario argentino es el reino del revés. El reino del revés. Sí. En Santa Fe ahora salió un proyecto muy bueno, el mejor que se presentó de todo lo que yo he conocido desde que vino la democracia hasta ahora, sobre el impuesto inmobiliario rural, grabando el latifundio, que también tiene que ver con Vicentín. Un impuesto que le baja el impuesto inmobiliario a todos los pequeños productores
y se lo sube a los grandes terratenientes. Lo presentó el presidente del bloque justicialista, Leandro Busato. Gran proyecto, y bueno, ojalá que lo banquen y que lo llevemos adelante, porque ese proyecto, la expropiación de Vicentín, que quedó varada, pero la idea, el impuesto a la riqueza, significa de que tenemos que ir pensando y generando un sentido común distinto, porque son cosas que tienen mucho apoyo popular. Esa famosa relación de fuerza que siempre hacen los políticos cuando tienen que arrugar, viste que te dicen no se sabe cuál es la medida. ¿Cuál es la medida de la relación de fuerza? ¿Viste? Parece que la vendieron en la esquina. Trae 1 metro de relación de fuerza. A ver, ¿cómo es? Bueno, si fuera por eso, el impuesto al latifundio ya tendría que estar, pero debe tener el 70% de imagen positiva. El 70%. Y el impuesto a las grandes fortunas debe tener el 80% de imagen positiva, si se hace un plebiscito. Porque la verdad que esas medidas que generan tanta resistencia en los sectores de derecha, tendría que llamarse un plebiscito. ¿Cuál es el plebiscito? ¿Por qué no vamos a llamar un plebiscito para poner en forma permanente un impuesto a las grandes fortunas de la Argentina? Y no del 1%. Vamos a hacerle el precio. Vamos a cobrarle el 5, el 3. A ver, un tipo que tiene 3.000 millones de dólares, Rulo, ¿el 3% qué es? A ver, tenés 3.000 millones de dólares y 2.900. ¿Qué te cambia la vida? Explícamelo. No creo. Pero me deja que le contamos un secreto a todos los amigos que nos están viendo. A mí me encanta, después de tantos años en los medios de comunicación, explicar algunas trampitas que tienen el discurso de los medios que están muy ligados al discurso político. Por esto que decís del sistema impositivo al revés que tenemos en la Argentina. La realidad del sistema impositivo de Argentina es que se hizo y se fue transformando y se fue cambiando siempre cuando los sectores de derecha estuvieron en el gobierno. Entonces, desde el origen y las transformaciones posteriores, siempre fueron a favor de ellos. Los grandes cambios los hicieron ellos, de impuestos y así va. ¿Y sabés qué es lo que dicen cada vez que viene un gobierno popular e intenta cambios y transformaciones, una reforma impositiva más o menos seria, no te digamos una transformación total, más o menos seria? ¿Sabes qué vas a escuchar? Por ahí no hablo de la relación de fuerza, después te van a decir simplemente, no es el momento. No es el momento de modificarlo. ¿Y por qué no es el momento? Porque no están ellos en el gobierno. La única razón es esa. Y tienen grandes medios que van a responder eso y van a decir, mirá los problemas que hay, y te van a poner un problema en el momento, y están estos tipos preocupados por el tema de los impuestos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué desconocimiento! Por ejemplo, ahora, si estamos en medio del problema de la salud y me están planteando un impuesto a la riqueza que para pelearse con este, con el otro. ¿Para qué? Bueno, esta es la historia económica argentina y la historia funcional que han tenido los grandes medios con respecto a este tema. No se puede modificar algo cuando no están ellos en el gobierno. Y el resultado es este. El resultado es un modelo tributario en el cual paga el que consume y el que gana grandes fortunas no paga. Además del hecho de que, inclusive hasta podríamos ser un poquito más exigentes y decir, impuesto a la riqueza y primero déjame descubrir dónde está la riqueza. Porque si no, por ahora, nos conformamos con el impuesto a las riquezas declaradas, no a todas las riquezas. Porque, lo sabés vos, Pedro, los grandes campos a nombre de quienes están, las grandes fortunas y los barrios más caros a nombre de quienes están esas propiedades, no son casas familiares, no están a nombre de una persona de acá, sino que están seguramente a nombre de una offshore, de alguna playa idílica, ubicada en alguna playa idílica del Caribe, o en una cuenta en Uruguay, o en Delaware en Estados Unidos, digamos. Este fenómeno de la offshorización de la economía también es parte de este proceso nefasto de ocultamiento de la riqueza en favor justamente de los dueños de esa riqueza. Digamos, como algunos compañeros he escuchado que dicen, el problema en Argentina no es tanto la pobreza, el problema es la riqueza. Hablemos un poco más de la riqueza, que el otro se va a resolver seguramente cuando tengamos resuelto esto otro, ¿no? El tema de quiénes son y cómo se la llevan. Pero si hay cosas que son insólitas, nosotros el campo tiene mucho para expresar todavía en materia de tributación, de verdad, que tengan que poner quienes deben pagar